Cuando migras, la vida cambia y también cambian las finanzas. En el efecto Pretzel te cuento historias reales de profesionales hispanos que vinieron a vivir a Alemania y sobre la marcha han debido aprender a decidir mejor, pensando en ahorro, capitalización y protecciones. Soy Anabel González y aquí te lo explico como experta sin tecnicismos. Hola, arrancamos este 2026 con más historias reales, de esas donde la cotidianidad se encuentra con las finanzas y seguimos aprendiendo juntos en el camino. El tema de los seguros en Alemania es amplio y complejo, y lo de amplio se queda corto. Hay cientos de seguros, algunos obligatorios, otros muy importantes y otros que dependen de nuestra situación personal, familiar y profesional. Todo esto lo hablamos y consideramos en las asesorías con mis clientes. Hablemos entonces del seguro más obligatorio de todos, del seguro de salud. Bienvenidos al efecto Pretzel. En Alemania, la obligatoriedad del seguro de salud está establecida y explicada en la ley alemana, concretamente en el 5º libro del Código de Seguridad Social alemán, que es el cuerpo que regula el sistema de seguro de enfermedad. Aquí se establece quién está obligado a tener el seguro de salud bajo el sistema de seguro de enfermedad obligatorio. Este párrafo define los grupos que deben asegurarse, por ejemplo, empleados de ciertos ingresos. Y deja claro que no se puede estar sin seguro médico en Alemania. Todas las personas que residen en Alemania deben tener seguro de salud, ya sea público o privado. Teniendo en cuenta que la ley dice que estamos obligados a tener seguro de salud en Alemania, ¿sabías que puedes deber miles de euros solo por no abrir una carta? ¿Sabías cuánto te puede costar no entender el seguro de salud en Alemania? Pedro, José y Luciana llegaron a Alemania en circunstancias muy distintas. Uno como asilado, otro como trabajador y la otra como ciudadana española. Lo que no sabían es que el seguro de salud les iba a dar una sorpresa que ninguno esperaba. Pedro llegó a Alemania como asilado. Y cuando las personas llegan y manifiestan su intención de solicitar asilo, el gobierno alemán, después de un registro inicial, los llevan a un centro de acogida, en donde entre otros les dan atención médica básica con acceso a la salud a través del Sozialamt. Y abro paréntesis, esto es en general, puede haber particularidades, no es el punto de esta historia hablar del proceso de asilo del que no soy ninguna experta. El caso es que, por supuesto, la idea es que la persona salga de ese centro, consiga otro tipo de alojamiento y sobre todo tenga autorización para empezar a trabajar. Y así poco a poco el Estado se va liberando de prestar esas ayudas monetarias y otras a los solicitantes de asilo. Pedro entonces consiguió trabajo. Llega Pedro a mí por una persona que asistió a uno de mis seminarios y me cuenta que empezó a trabajar hace 2 meses y que renunció porque se sentía maltratado. El empleador le había dicho que no le iban a pagar porque no estaba inscrito en el seguro de salud. Entonces, cuando llegó a mí, ya había renunciado. En Alemania pasa como en muchos países, existe un porcentaje legal que se descuenta del salario bruto del empleado que se paga por mitad. Mitad el empleado, mitad el empleador. Así que lo que se hizo fue inscribirlo en el seguro e inmediatamente cancelar el seguro. La parte de la cancelación es muy importante porque el empleador deja de pagar su mitad cuando alguien renuncia. Y el seguro de salud, si no recibe esa cancelación, asume que esa persona lo va a pagar de manera independiente. Esto es, ya no va mitad a mitad. La persona deberá pagar la totalidad del monto del seguro. Y aquí algo aún más crítico. La base que el seguro toma para hacer el cálculo del seguro no es el bruto anterior que presentaron antes, es la máxima que ha dispuesto la ley. Aquí hay 2 cosas importantes. Cuando se envía la cancelación hay que aportar prueba de que existe otro seguro. Y 2, el seguro público envía unas cartas para que la persona las llene y avise que se ha quedado sin empleo, que no tiene ingresos, que aporta este nuevo seguro, que puede ser privado. Las cartas, como ya sabemos los que vivimos en Alemania, hay que leerlas y en muchos casos responderlas. Pedro, por su desconocimiento, no abrió las cartas, no las respondió, no envió prueba de que el Sozialamt lo volvía a cobijar en el seguro. Ahí pasaron varias cosas. El seguro de salud calculó el pago sobre el máximo que dice la ley. En ese momento, 5.175. Es decir, como si ganara 5.175 euros brutos, cosa que, por supuesto, no era. Por tanto, si eso era así, debía pagar el máximo del seguro de salud, que eran aproximadamente 1.000 euros al mes. La cosa que pasó es que al no recibir prueba de que tenía otra protección, el seguro no se canceló y se empezaron a acumular esos pagos. Y por tanto, y esa es la tercera, el seguro de salud empieza a mandar cartas de cobro. Allí empezó un viacrucis. Cartas iban y venían con acumulación de pago. Ese pago ascendía a 6.000 euros. El Sozialamt no aportaba prueba porque la persona encargada estaba de vacaciones.
además de la angustia de Pedro. En ese momento consiguió otro trabajo, pero la deuda anterior hacía que no le pagaran en este nuevo trabajo. Bueno, un desastre. Meses después logró aportar la prueba al Social Amt. Ya se había generado una deuda que obviamente bajó a 600 euros que por supuesto no tenía. Todo por no responder las cartas. Todo por no tener prueba del seguro de salud. O sea, lección de vida. 1, las cartas hay que leerlas y abrirlas. Las cartas le llegan al asegurado y hay que responderlas en muchos casos. Si hay dudas, por supuesto, preguntar. Y 2, hay que hacer la cancelación aportando prueba que hay otro seguro de salud. Precisamente porque el seguro de salud es obligatorio. José llegó a Alemania por medio de un proceso de reagrupación familiar. Su esposa, médico en proceso de homologación, hizo la solicitud. Cuando José llega a Alemania, puede estar asegurado en el seguro familiar de su esposa, porque ella estaba trabajando. Es un proceso muy simple y se cumple el objetivo de tener el seguro de salud obligatorio en Alemania. Él, por su visado, tiene autorización a trabajar unas horas y consiguió un trabajo. En ese momento, él está obligado a tener un seguro de salud independiente, separado del seguro de su esposa. Se inscribe en el seguro de salud público y empieza a trabajar. Al poco tiempo, pocos meses, como pasa a veces en los trabajos, no le gustó y decidió renunciar. Ahí empiezan a llegar las cartas del seguro avisando el pago. Él respondió la carta efectivamente y dijo que se había quedado sin trabajo y que sus ingresos eran 0. Ahí lo que pasa es que el seguro se basa en el pago mínimo, no los 5.000 y pico de lo que hablamos antes, sino que asume que la persona va a pagar de manera independiente sobre el mínimo, a menos que se ofrezca otra alternativa de seguro de salud. Como sus ingresos eran 0, se paga el mínimo, que es 250 euros, todos los meses hasta que consiga un nuevo trabajo. Cuando tengo la cita con estos 2 clientes, les cuento que existe este podcast y me dice, tengo una historia para que la cuentes. Me dice, yo entendí que obligatoriamente me tocaba pagar los 250 euros al mes y así lo hice. Bueno, pues aquí estuvo pagando esa cantidad pudiendo haber vuelto al seguro familiar, es decir, no haber pagado nada adicional. Dinero que se pudo haber ahorrado con un proceso, nuevamente, muy sencillo. Vamos a suponer que la pareja no estuviese casada o que la esposa no trabajase y no pudiese entrar en el seguro familiar. José llega con el visado que le corresponde y puede tener un seguro privado, muy sencillo, mientras consigue trabajo. Vamos a seguir con el mismo escenario. Consigue el trabajo, se inscribe en el seguro de salud y meses después renuncia. Llega la carta, él responde que tiene ingresos 0, pero no está obligado a continuar con el seguro de salud público de manera independiente. Puede aportar prueba de otro seguro. Lo que yo hubiese hecho, lo que se hubiese aconsejado es hacer la cancelación, volver a ese seguro privado sencillo que por supuesto no cuesta 250, puede costar, 50, mientras que vuelve a conseguir trabajo y vuelve a inscribirse en el seguro público. En estos escenarios afectamos nuestras finanzas, tanto con el pago de los 250 euros que no tenía por qué haber pagado, o con un pago de 200 euros adicionales, pudiendo tener un seguro de 50, por ejemplo. Un dinero que pudo haberse utilizado tal vez para otra cosa. En el caso de los ciudadanos europeos, la situación no es diferente. Luciana, ciudadana española, llega con su familia, todos ciudadanos españoles, porque su esposo consiguió trabajo. Ella tenía 2 hijos, uno de 10 y otro de 24. El seguro de salud público de su esposo solo cubrió al hijo de 10 y a Luciana. El hijo de 24 no. Y esto no le preocupó, porque finalmente su hijo era ciudadano europeo. Las reglas para asegurar los hijos en el seguro familiar después de los 18 años son muy concretas. En este caso, el hijo no trabajaba, no estudiaba, no tenía ninguna discapacidad, no era autónomo. Por tanto, el seguro familiar no lo cubre. Luciana pensó que por ser españoles, el seguro en España lo cubría y no tendría ningún problema. Esto no puede ser más alejado de la realidad. Incluso me dijo que el hijo viajaba a España de vez en cuando y allá iba al médico. Bueno, ahí sin comentarios. Todas las personas que residen en Alemania deben tener seguro de salud independientemente de su nacionalidad. Luciana, o mejor su hijo, empezó a recibir cartas del seguro de salud exigiendo el pago. Me llama a preguntarme, pues la deuda ya era considerable. No entendía por qué si su hijo era español le estaban cobrando el seguro. Tengamos en cuenta que el servicio de salud en España es gratuito, lo lleva la seguridad social y llegar a Alemania a pagarlo supuso un choque importante. Pero ya sabemos que acá las reglas son diferentes. Y claro que se puede cobrar el seguro a un residente del territorio alemán. El hijo de 24 años tenía varias alternativas. Podría pagar el mínimo del seguro de salud público, 250, tener un seguro privado o empezar a estudiar o conseguir un trabajo. Pero su obligación no desaparece por ser español. Las cartas del seguro hay que leerlas y responderlas. Es fundamental para que después no se nos haga una bola de nieve de deudas y multas que podemos evitar. Y por supuesto debemos entender el seguro de salud. Y tenemos, ahí sí obligatoriamente, que tener un seguro de salud en Alemania. De Alemania, que cumple con las reglas de acá. Ya sé que no estamos acostumbrados a recibir cartas y que toda la información llegue a nuestro correo postal, pero ese es uno de los chips que debemos cambiar e informarnos. Una buena información que llegue a tiempo nos evitará pagos innecesarios y dolores que pueden durar meses y que afectan no solamente a nuestra salud, sino a nuestro bolsillo. Gracias por escuchar El Efecto Pretzel.
Si te sirvió, compártelo y déjame tu pregunta para los próximos episodios. Y recuerda, protégete cuando estás bien, capitaliza, ahorra, activa tus protecciones e invierte. Nos oímos la próxima con más historias que tu bolsillo quiere escuchar.